Masejet Baba Kama Daf Kuf Bet Amud Alef 102a, primera línea. Antes de comenzar, quiero hacer una pequeña introducción. Al final de la clase anterior mencionamos que la Kedushá de Shevi'it, o sea, sus leyes y sus restricciones, recaen únicamente y solamente sobre algo que su beneficio y su consumo coinciden al mismo tiempo. Como por ejemplo la comida. El beneficio es cuando uno la muerde, ahí está teniendo beneficio, y ahí mismo es el momento del consumo. A diferencia de la madera, que se usa para hornear, el beneficio es cuando se hace ya carbón, ¿sí? Cuando ya es carbón, ahí se usa para calentar el horno. Pero el consumo es mucho antes. Cuando se hizo carbón, ya se consumió. Por lo tanto, no aplica Kedushat Shevi'it. La Gemara preguntó, ¿qué pasaría con los árboles más aceitosos? Que se usan normalmente no para hornear, sino se usan para iluminar. En este caso, el beneficio es la llama, el fuego. Y el consumo, ¿sí?, es al mismo tiempo. Porque cuando está la llama prendida, el beneficio, si necesitas la llama, el beneficio y el consumo sí es al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué harías en este caso? En este caso, ¿sí recaería Kedushat Shevi'it sobre estas maderas o no? Y respondió Rava que el hecho que en la mayoría de los usos que se hacen en maderas, inclusive en las más aceitosas, ¿sí?, es para hornear, por lo tanto nos guiamos según el uso del horneo, y ya que en el horneo el consumo y el beneficio no es al mismo tiempo, sino el beneficio es posterior al consumo, por lo tanto no aplica Kedushat Shevi'it. Bien, la Gemara dice que esto en realidad depende en una discusión aparentemente entre Tanaim. Veamos la Gemara. Dice la Gemara, Amar Rav Kahana, ve'etzim le'asaka tanae hi. De Tania en moserim perot shevit lo le mishra velo lichvusa. Rabbi Yossi omer notnim perot shevit le toja mishra o le toja kvusa. La Gemara trae una baraita y la baraita nos dice lo siguiente. Según la primera opinión, según Tanakama, no se pueden usar frutas de shevit, ¿sí?, o sea, por decir vino, ¿sí?, que salió de uvas de shevit, para remojar lino en él, en el vino, o para lavar ropa con eso. Así opina la primera opinión. Sin embargo, Rabbi Yossi discute y dice, no hay ningún problema. Se puede agarrar esas frutas de shevit, ese vino que sale de esas frutas de shevit, y usarlo para remojar lino en él o para lavar ropa. Y la Gemara explica y al final llega a la conclusión que aparentemente discuten en este punto, como vamos a explicar más adelante. Dice la Gemara, Maita amad de Rabbanan, amar kra le ochla velo le mishra, le ochla velo le kvusa, pero Rabbi omer, amar kra lachem le lechol tzorchechem. Rabbanan amia ketiv lachem dumia le ochla, de le ochla. Bemisha anaato biuro shavim, yatsu mishra ukvusa, sheanaatam achar biuram. ורבי יוסי נמי הכתיב לאוכלה, אמר לך, הוא מבא ללך דתניא, לאוכלה ולא למלוגמה. אתה אומר לאוכלה ולא למלוגמה, או אינו אלא לאוכלה ולא לכבוסה, כשהוא אומר לכם הרי כבוסה אמור. אמה אני מקיים לאוכלה ולא למלוגמה. ומה ראית לרבות הכבוסה ולהוציא את המלוגמה? מרבה אני את הכבוסה ששווה בכל אדם, ומוציא אני את המלוגמה שאינו שווה בכל אדם. Expliquemos esta parte. ¿En qué discuten aparentemente, o mejor dicho, en la Torah, en qué se basan para esta discusión? Dice la Gemara, te voy a explicar. El versículo en Shevit, en tema de Shemitah, cuando nos dice cuáles son los usos, Shevit, como explicamos en la clase anterior y repito, tiene una santidad de esas frutas, está permitido usarlas, no está prohibido tener provecho, pero tiene muchas restricciones y limitaciones. Entonces, el pasuk que nos dice las cosas permitidas que puede ser con frutos de Shevit, dice el pasuk, escuchen bien, Vehayeta Shabbat haaretz lachem, para ustedes, leochla, para consumir, para comer. Entonces viene Tanakama y dice, mira, está escrito leochla, mashma que todo lo que puedes usar vino de Shevit es únicamente para comer y no para usarlo para remojar el lino, para comer y no para lavar la ropa. Sin embargo, Rabbi Yossi viene y dice, no señor, está escrito leochla, pero también está escrito Veayeta Shabbat haaretz lachem, para ustedes. Lachem es para ustedes lo que ustedes quieran. Sí, ustedes lo que ustedes quieran. O sea, incluyendo que se puede usar ¿qué? Vino de Shevit para remojar lino o para lavar ropa. Y la Gemara explica por qué cada uno no está de acuerdo con lo otro.
¿Qué va a hacer cada uno con la fuente del otro? Entonces pregunta la Gemara, Tanakama, ¿qué va a hacer con la palabra lahem? Dice, no, lahem, ¿sí? Te viene nada más a incluir cosas adicionales a comidas, pero similares a comida, a alimentos. ¿Similares en qué? Bemishana'atou biuroshavim. Comida, como dijimos en la introducción, tiene una característica que el beneficio y el consumo coinciden. ¿Sí? Coinciden. Porque cuando uno lo come, cuando uno lo está mordiendo, está teniendo beneficio y en ese mismo momento se están consumiendo. Sí, igualmente podemos incluir cosas permitidas en ese versículo, únicamente cosas que también el consumo y el beneficio es al mismo tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, aunque no sean comida, podemos incluirlo, pero lo que es remojar el lino en este vino de Shevit o lavar no es al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando es el consumo, o sea, cuando se daña el vino, apenas metes el lino, ¿sí? Apenas metes la ropa sucia. ¿Y cuándo es el beneficio? Después de unos días de remojo en el lino o después de un tiempo que se lava con ese vino, ¿sí? Entonces el consumo es mucho antes que el beneficio y por lo tanto no queda incluido. Y ahorita la Gemara pregunta al revés, si Rabbi Yossi, ¿qué va a hacer con la fuente de Tanakama? Que dice leojla, mashma que únicamente cosas, lo único que está permitido en Shevit para usar es para comer, pero no para lavar o para remojar con esas frutas, con ese vino, lino. Responde Rabbi Yossi, no. En verdad la gem incluye todo. ¿Y para qué necesitas la palabra leojla? Para excluirte algo, pero no remojar el lino, ese vino, usarlo para remojar lino o para lavar ropa, sino para excluir otra cosa. ¿Qué otra cosa? Mlugma. Si quieres usar el vino o cualquier otra cosa de Shevit, una fruta de Shevit, para temas medicinas, para curaciones, para hacer, por ejemplo, un vendaje a una persona que tiene una herida. Eso no se puede usar en Shevit. Pregunta la Baraita, un segundo. Según esto, tú me dices que la palabra leojla, según Rabbi Yossi, viene a excluirte medicina, ¿sí? ¿Quién te dijo que no te viene a excluir lavar ropa o lavar o remojar el lino? Dice, no, porque está escrito la palabra lahem que te viene a incluir algo. Entonces, ¿qué te viene a incluir? Te viene a incluir todo. ¿Qué es todo? Lavar ropa y remojar lino. Entonces, seguro que la palabra leojla te viene a excluir el tema de medicina. Dice la Gemara, ¿y por qué no dices al revés? ¿Por qué no dices que lahem te viene a incluir medicina y leojla te viene a excluir lavar ropa con frutos de Shevit? Dice la Gemara, no. Si te vengo a incluir algo, prefiero incluirte lavar ropa que medicina. ¿Por qué? Porque lavar ropa es un uso común de todos, a diferencia de medicina, que es un uso exclusivo únicamente de personas enfermas. Se prefiere incluirte algo que tiene un beneficio y un uso general para todas las personas. Sigue diciendo la Gemara, que manas la de Tania leojla velolim lugma, leojla velolis ziluf, leojla velolas mena apiktvizin, que man que Rabbi Yossi, de que Rabbarani kanami mishra ukvusa. Dice la Gemara, hay una baraita que nos dice que uno puede usar frutas o crecimientos de Shevit, ¿sí? Para comer, pero no para medicina. Para comer, pero no les ziluf. ¿Saben qué es ziluf? Ziluf es cuando el tiempo de antes, cuando querían que la casa huela bien, agarraban vino y le rociaban ese vino en el piso, ¿sí? O sea, la gente muy cifrina, muy así elegante, hacía eso. Y igualmente nos dice la baraita, leojla te viene a excluir a piktvizin, que es un tipo de medicina herético, se dice, que causa vómito, ¿sí? De todas maneras, es un tipo de medicina que uno toma para vomitar, cuando uno tiene que vomitar. De todas maneras, nos dice esta baraita que frutos de Shevit otra vez es únicamente para comer, pero no para medicina. Para comer, pero no para rociar ese vino, esos frutos en el piso de la casa. Para comer y no para causar una medicina que cause, y no para hacer una medicina que cause vómito. Como quién va esta baraita, dice la Gemara, como Rabbi Yossi, que Rabbi Yossi nos dice que la palabra leojla nos viene a excluir ¿qué? Nos viene a excluir cualquier provecho que no es común en todas las personas. Y esas tres cosas que mencionamos en la baraita, lo que es medicina o lo que es rociar en el piso de la casa o lo que es hacer una medicina de vómitos, son para personas o enfermas o personas muy cifrinas, sí, muy así delicadas, que necesitan, pero no son para que necesitan estas cosas, y no para todas, y por eso quedan excluidos. Pero según Jajamim, de la misma manera que está incluido en leojla, de la misma manera que leojla te excluye ¿qué? Te excluye
lavar o remojar el lino, ¿sí? ¿Sí? Te excluye, pues también quedaría, a pesar que es un uso para todos, Kolshiken, que esto también va a estar prohibido, mejor dicho. Según Tanakamá, la baraita no debería haberme prohibido estas tres cosas nada más, debería haberme prohibido también lo que es lavar ropa o remojar lino, que es un uso inclusive general para todos. Entonces esta baraita que nada más nos prohíbe estas tres cosas que son específicas para determinadas personas, va como la opinión de Rabbi Yossi. Bueno, una vez ya explicamos en qué se basan en la Torah, ¿sí? Sale que básicamente tenemos una discusión, repitamos entonces, para resumir. Ya explicamos en qué se basan en la Torah, pero repitamos la discusión. Discusión entre Tanakama y Rabbi Yossi. Si cuando tenemos frutos de Shevit, por ejemplo vino de frutos de Shevit, si se puede usar ese vino para remojar lino o para lavar o no. Según Tanakama, no se puede. ¿Sí o no? Y según Rabbi Yossi, sí se puede usar esas frutas de Shevit para esto. Ahora bien, analicemos cuál es el caso. Cuando colectaron o cosecharon, mejor dicho, estas uvas, ¿con intención de qué lo hicieron? Seguro no fue con intención de comerse las uvas o de hacer vino para tomar. Porque si sí, el hecho que ya lo hicieron con esa intención, ¿sí? No hay duda que ahorita, según todos debería ser la halajá, que no se puede ahorita ¿qué? Usar para lavar, porque hay una halajá en Shevit, no vamos a entrar en detalles, pero la halajá es que si algo fue realizado con una intención de un uso importante, no puedes, en Shevit, no puedes bajar muy bien la importancia. Entonces, si lo colectaste y lo cosechaste para tomar vino, que es un uso muy importante, no puedes ahorita bajarlo y usarlo para remojar lino o para lavar ropa. Entonces, seguro aquí en el caso no es que se cosechó la uva para hacer vino con intención de comestible, de tomar, de beber. Entonces, tenemos que decir que el caso aquí, ¿cuál es? Cuando se cosechó la uva, ¿sí? Con intención de que, literal, para lavar, para remojar el lino o para lavar la ropa, ¿sí? Entonces sale que la discusión entre ellos es si en este caso recae Kedushat Shevit o no. Jajamim opinan, o sea, Tanakama opina que, escuchen bien, normalmente el vino ¿para qué es? Tomar. Entonces, ya que normalmente la mayoría, muy bien, es para tomar, ¿sí? Sale que apenas salen de la tierra, ¿sí? Apenas sale de la tierra, ya tiene que usar Shevit. Entonces, si tú vienes después y dices, no, yo no quiero para Shevit, yo quiero para lavar, ya recayó que usar Shevit, porque vamos en la mayoría, inclusive si al final no lo vas a usar para eso, inclusive si lo cosechaste para otra intención, ¿sí? Por lo tanto, recae que usar Shevit y por lo tanto dice Tanakama que está prohibido usarlo. Sin embargo, o sea, según esta opinión, únicamente aplicaría la decisión de uno, o daría efecto en algo que no hay mayoría de uso para algo. Por ejemplo, el caso que mencionamos en la clase anterior, entre paréntesis lo digo, una persona que está cosechando hojas de caña o hojas de viña, que se usan para 50-50, se usan. Hay gente que lo usa para quemar, para hornear o cosas así, hay gente que lo usa para darle comida al animal. Cuando es 50-50 no decimos que apenas nace ya recae, sino decimos según tu decisión. Pero en este caso, repito, opina Tanakama que el hecho que la mayoría de la gente ¿para qué usa el vino? Para tomar, pues apenas nace la uva, que de ahí sale vino, si la mayoría lo hace para qué, con intenciones comestibles, recae que usa Shevit y por lo tanto cuando lo cosechas, inclusive si lo haces con intención de qué, de lavar o de remojar lino, ¿sí? Sigue estando prohibido. ¿Así opina quién? Tanakama. Sin embargo, Rabbi Yossi dice, no señor, aunque la mayoría de las veces es para ese uso, el hecho que tú pienses es lo que manda, es lo que decide. Y por lo tanto, en el momento que lo cosechas, eso es lo que decide. Y por lo tanto, en este caso, como dijimos, estamos hablando en un caso que cuando cosechó, ¿cuál fue su intención? Para lavar, para remojar, para lavar ropa, para remojar lino, ¿sí? Por lo tanto, en este caso no recae la Kedusha de Shevit. Dice la Gemara, básicamente vemos una discusión entre dos opiniones. El tema que vimos al final de la clase anterior es una discusión, en verdad, entre dos opiniones, ¿sí? Si vamos según la mayoría, a pesar que tú estás yendo en este momento según la decisión de la minoría, o vamos según esta minoría porque tú tienes esa cabana en ese momento. Sabemos que lo que dijo Raba al final de la clase anterior, y lo mencionamos al principio de esta clase, es en realidad una discusión entre Tanaim. Seguimos. Rabbi Yehuda Omer Ima Shevach Bejule. Ok, ahorita la Gemara regresa al mahloket que vimos en la Mishnah anteriormente.
Y lo repito, escuchen bien. Una persona, Reubén, le da al tintorero, ¿sí? Tintorero es el que pinta la lana, el que pinta ropa, ¿sí? Reubén le da al tintorero, pon Reubén como ejemplo, por decir, ¿sí? Le da lana y le pide, por favor, me lo pintas de color rojo. Y él se la pintó perfectamente, pero no de color rojo, sino de color ¿qué? Negro. O le dice, Reubén, por favor, de color rojo, y él se lo hace de color rojo, de color negro, o de color negro, y al final se lo hace de color rojo. De tal manera que, ¿qué? Que el tintorero básicamente cambió y se lo pintó de otro color. ¿Qué pasa en este caso? En la Mishnah vimos que en este caso hay dos opiniones, Mahloket entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. ¿Qué opina Rabbi Meir? Sí, Rabbi Meir opina que en este caso, ¿qué tenemos ahorita? Para aclarar, el tintorero ahorita tiene lana pintada, no de la pintura a voluntad del dueño de la lana, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahorita? ¿Qué hacemos? Entonces, Rabbi Meir opina lo siguiente. La lana con la mejora, o sea, pintada, se queda ¿con quién? En manos del tintorero. Y el tintorero debe pagarle al dueño de la lana únicamente el valor de la lana no pintada. Así opina Rabbi Meir. Sin embargo, Rabbi Yehuda viene y dice, interesante, dice, no señor, la lana pintada, a pesar que no fue la pintura, el color que quería el dueño de la lana, se la regresas completa. Esa mejora pertenece ¿a quién? Al dueño de la lana. Se la regresas al dueño de la lana. Y obligamos al dueño de la lana a pagarle al tintorero. ¿Pero qué tiene que pagarle? Muy bien, lo menor de dos opciones. Una de las dos. La menos de estas dos que voy a decir. O, dependiendo si la inversión del tintorero es mayor que la mejoría, pues obligamos al dueño de la lana a pagar únicamente la mejoría. Y si la mejoría es mayor que la inversión del tintorero, pues obligamos al dueño de la lana a pagar únicamente el valor de la inversión. Pero ¿quién se mantiene con la lana? ¿Quién se queda con la lana? El dueño de la lana. O sea que la mejoría de la lana es ¿para quién? Para el dueño. Sin embargo, según Rabbi Meir, según la primera opinión, no, la mejoría se la queda ¿quién? El tintorero, y el tintorero nada más le regresa el valor de la lana antes de ser pintada al dueño. Muy bien. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Siman Sabman, Yati Rabbi Yosef Jored Rabbi Abba, Kamed Rabuna, Yati Rabuna Bekamar, Alajá que Rabbi Yoshua ben Korja, Alajá que Rabbi Yehuda. Adrinu Rabbi Yosef Leape. Amar, Bishnama Rabbi Yoshua ben Korja, Itzerich Salkada Tahamine Yachid Verabim Alajá que Rabim, Kamash Banan Alajá que Yachid. Rabbi Yoshua ben Korja, Maihi, de Tania Rabbi Yoshua ben Korja, Omer, Milva Bishtar en Nifraim me, Milva al Pe, Nifraim me, mi Penesheu, que Matzil Miyadam. Un segundito, vamos a ver si sigo y explico o explico acá. Expliquemos hasta acá. La Gemara nos comenta lo siguiente. Estaban sentados Rabbi Yosef, o mejor dicho, estaba sentado Rabbi Yosef atrás de Rabbi Abba, en el momento que Rabbi Abba estaba estudiando, ambos estaban estudiando de Rabuná. O sea, Rabuná era el maestro y habían dos filas enfrente de él. En la parte delantera estaba sentado Rabbi Abba y en la segunda fila estaba sentado ¿quién? Rabbi Yosef. Escuchando una clase ¿de quién? De Rabuná. Viene Rabuná y dice lo siguiente. Les voy a decir algo que es importante que lo sepan. La halajá es como Rabbi Yoshua ben Korja en otro mahloket que vamos a mencionar ahorita a continuación. Y la halajá es como Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah. Que la mejoría va para quién? En el caso de la pintura, para el dueño de la lana. Rabbi Yosef de inmediato se volteó la cara como bravo, que no le está cuadrando esta frase que está diciendo Rabuná, y dice, un segundo, yo entiendo por qué me tienes que decir tu primera cosa, que la halajá es como Rabbi Yoshua ben Korja en el mahloket que vamos a ver ahorita. Porque Rabbi Yoshua ben Korja discute con Jajamim, y normalmente Jajamim son mayoría, entonces debería ser la halajá como Jajamim. Entonces entiendo que me tienes que enseñar que en este caso, por X razón, la halajá es como Rabbi Yoshua ben Korja. O sea, entiendo la novedad de lo que me estás diciendo, es importante decirlo. ¿Sí? Y la Gemara interrumpe y explica qué es lo que dice Rabbi Yoshua ben Korja. Rabbi Yoshua ben Korja dice lo siguiente, ¿qué pasa una persona que tiene un documento de préstamo sobre un gentil? ¿Sí? O sea, que un gentil le debe a él.
Dice Rabbi Yoshua ben Korja, prohibido que te cobres de él antes de sus fiestas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando un prestatario paga su préstamo, está contento que pagó el préstamo. Si quién sabe, si lo hace antes de sus fiestas, va a ir a agradecerle a sus ídolos, a su idolatría, que pudo pagar su préstamo. Entonces no lo hagas antes de sus fiestas. Sin embargo, eso es cuando tienes un documento escrito. Pero si es un préstamo verbal, ¿sí?, y te lo quiere pagar, cóbraselo de inmediato, inclusive antes de las fiestas. ¿Por qué? Porque si no, quién sabe si después no te lo va a pagar. Así nos dice Rabbi Yoshua ben Korja, y nos dice Rabuna que la halajá en esto es como ¿quién? Como él. Entonces, otra vez, en esto entiendo que me tienes que decir que la halajá es como Rabbi Yoshua ben Korja, porque si no hubiese dicho que la halajá es como ¿quién? Como Jamim, que discuten. Y ajito Rabbi halajá que Rabim. Pero bien, la Gemara dice, el halajá que Rabbi Yehuda la malí. Mahloket ve'achar kach stam hi. Ve'mahloket ve'achar kach stam, halajá que stam. מחלוקת בבבא קמא, לצבוע לו אדום וצבעו שחור, שחור וצבעו אדום. רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו, רבי יהודה אומר אם השבח יתר על יציאה נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתר על השבח נותן לו את השבח. וסתם בבבא מציאה דתנן, כל המשנה ידו לתחתונה וכל החוזר בו על ידו לתחתונה. ורבונה איצריך, סלקא דתא חמינא, אין סדר למשנה, וסתם ואחר כך מחלוקת היא. ורבי יוסף יחי כל מחלוקת ואחר כך סתמה, נימה אין סדר למשנה, וסתם ואחר כך מחלוקת היא. ורבונה כי לא אמרינן נסדר למשנה בחד המסכתא, אבל בתרי מסכתות אמרינן. ורבי יוסף כולה נזקין חד המסכתא היא. והיא בעיתא משום דקתן הילה, גבי הלכתא פסיקתא, כל המשנה ידו לתחתונה וכל החוזר בו ידו לתחתונה. Escuchen bien. Sigue Rabbi Yosef preguntando. No entiendo tu segunda parte, le dice a Rabuna. ¿Cuál fue tu segunda parte? Que tú dices que respecto a nuestra Mishnah, la halajá es como ¿quién? Como Rabbi Yehuda. No entiendo para qué tienes que decirlo. Eso es obvio que la halajá es como Rabbi Yehuda. No es ninguna novedad. ¿Por qué no? Hay una regla que nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si hay una Mishnah que nos trae una discusión entre dos opiniones? Y hay una Mishnah posterior que simplemente menciona una de las opiniones nada más. Una Mishnah posterior anónima que menciona nada más una de las opiniones. Stam, como una de las opiniones. La regla es, como tenemos un mahloket y una Mishnah después Stam como una de las opiniones, la halajá es que, como esa de las opiniones. O sea, el hecho que la Mishnah posterior te mencionó Stam como una de las opiniones, eso se divulga que la halajá es como esa opinión. Dice la Gemara, aquí es así. ¿Por qué? Porque tenemos una Mishnah de Masejet Baba Kama, que es nuestro Masejet. Y en ella nos trae ¿qué? Una discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. ¿Respecto a qué? Respecto a si una persona tiene lana y le da al tintorero para que se la pinte, el tintorero cambia y pinta de otro color que no le pidió la persona. Según Rabbi Meir, la halajá es así. Según Rabbi Yehuda, opina, discute con él. Que según Rabbi Meir, la mejoría es se lo mantiene el tintorero y el tintorero nada más le da el valor de la lana. Y según Rabbi Yehuda, decimos que ¿qué? La mejoría pertenece al dueño de la lana y el dueño de la lana tiene que pagarle lo menos de las dos opciones como explicamos antes. Entonces aquí tenemos la Mishnah Masejet Baba Kama que trae una discusión. Y en el próximo Masejet, ¿cuál es el próximo Masejet? Baba Metzia, ¿sí? Baba Metzia, en la Mishnah Dafain Vav 76, dice, escuchen bien, Kol hameshane yado a la tachtona, vechol hachozer bo yado a la tachtona. La Mishnah de Masejet Baba Metzia, en el próximo Masejet, trae Stam, no trae discusión y nos dice dos halajot. La primera nos dice, cualquier persona, cualquier profesional, cualquier artesano, en este caso cualquier tintorero, que cambia de lo que le solicitaron, o sea que cambia el color, entre ellos entraría eso, yadó a la tachtona, lo cual significa la opinión de Rabbi Yehuda. Y una segunda halajá que trae la Mishnah es que cualquier persona que incumple un trato también yadó a la tachtona. Sí, no está claro cómo se explica esa segunda parte, pero no es relevante con el tema nuestro. Ahí en la Gemara, Masejet Baba Metzia, vamos a ver diferentes explicaciones para esto. Pero de todas maneras, ¿qué está escrito ahí en la Mishnah Masejet Baba Metzia? Stam, como la opinión de Rabbi Yehuda. Entonces, si tenemos Mahloket y después Stam, la halajá es como quién, y ese Stam es como Rabbi Yehuda, la halajá es como quién, como Rabbi Yehuda. Entonces pregunta Rabbi Yosef a Rabuna, ¿qué me quieres decir que la halajá es como Rabbi Yehuda? Obvio que es así, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me estás haciendo novedad? Se pone bravo Rabbi Yosef, ¿qué me estás haciendo? Una novedad aquí que me estás dando. ¿Cuál es la novedad? Dice la Gemara, no, Rabuna opinaba que es muy importante decirte eso. Porque todo lo que decimos esta regla de cuando hay un mahloket y stam, la halajá es como lo que dicen stam, es cuando primero está el mahloket y posteriormente hay una Mishnah que dice stam. Pero cuando primero es una Mishnah stam y después mahloket, ahí no vamos según la Mishnah esa de stam. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, bien Rabuna ahí nos dice, aquí
Rabuna viene y opina que no hay órdenes en las Mishnayot. Entonces, por lo tanto, aunque en Baba Kamá fue dicho Mahloket, y en Baba Metzia, que es un masejet posterior, fue dicho Stam, ya que no fue dicho en orden, no aplica esta regla que primero fue Mahloket y después fue Stam. Y por eso Rabuna te tiene que decir, te quiero enseñar que en este caso la hagas como una viuda, porque si no te hubiese enseñado, no hubieses aplicado esta regla. Porque yo opino que ¿qué? Que no hay orden en las Mishnayot. ¿Y Rabbi Yosef qué va a opinar? Rabbi Yosef te va a responder que Rabbi Yosef estaba bravo en contra de Rabuna. Y dice, no, estás equivocadísimo. Porque si tú me dices que si no hay seder en las Mishnayot, que no hay orden en las Mishnayot, pues ¿cuándo aplicaría esta regla? Hay una regla que nos dice cuando hay Mahloket y después Stam, la halajá es como Stam. ¿Sí? Si tú me dices que no hay seder en las Mishnayot, pues siempre te puedo decir, no hay seder. Entonces también si hay después Stam, puede ser que fue antes, porque no fue dicho en un orden. Entonces, ¿cuándo vas a aplicar esta regla? Dice la buena, no, espérate. El mismo Masejet sí aplica esa regla. Pero aquí son ¿qué? Dos Masejtot, una Mishnah Masejet Baba Kamá y la otra Masejet Baba Metzia. Bien, Rabbi Yosef dice, no, estoy de acuerdo contigo, pero yo opino que Masejet Baba Kamá, Baba Metzia y Baba Batra son un Masejet de Nezikim de años gigante que está dividido en 3 tomos. Y por eso se llama Baba Kamá, Baba Metzia y Baba Batra. Así explica la Gemara. Otra manera como explicar es, dice la Gemara, que Rabbi Yosef definitivamente opinaba, o sea, la otra manera como explicar la opinión de Rabbi Yosef que estaba bravo con Rabuná, la primera es que él opina que todo es un Masejet, ¿sí? Y la segunda manera como explicar, dice la Gemara, es que él se basa en lo siguiente, el hecho que la Mishnah en Masejet Baba Metzia dice cuántas alajot en Stam, 2. La primera es la que está en nuestra Mishnah, el tema de nuestra Mishnah, que es Hameshane Yadol la Tachtona, que es una persona que cambia, pues, como Rabbi Yudá. Y la segunda es una persona que incumple un trato. Ahorita, respecto a la segunda, no hay discusión, es una alajá pesuká. Todos están de acuerdo con eso. Entonces, Rabbi Yosef opina, aunque no esté en el orden, aunque tú lo que tú quieras, el hecho que esta alajá de Meshane fue dicha al lado del caso de Kola Joser Bo, y la segunda de Kola Joser Bo, otra vez no la explicamos tanto, la vamos a ver más adelante, pero ahí no hay mahloket y seguro la alajá es así, pues también la primera es así, entonces por eso Rabbi Yosef le dice, ¿cuál es su hitush? Si ya en la Mishnah Masejet Baba Kamá, Masejet Baba Metzia, trae 2 alajot, la cual la segunda ahí es una alajá y está clara que la alajá es así, entonces también el hecho que la primera fue dicha al lado de esa segunda, también la primera es así. Entonces obvio que la alajá es así, ese es el argumento que tenía Rabbi Yosef. Dos maneras como explicar. Muy bien, seguimos, Rapotai. Hanoten maot lishlucho. Likach lo chitin velakach mehem seorim. Seorim velakach mehem chitin, tan hijada impehatu. Pajatu lo, veim hotiru, hotiru lo. Vetan hijada, im pajatu, pajatu lo, veim hotiru, hotiru la emza. Ok. La Gemara trae una contradicción. Escuchen bien este caso. Un meshaleach le da a un shaliach monedas. ¿Saben qué es meshaleach? Remitente. Le da al mensajero unas monedas, ¿para qué? Para que compre trigo. Y al final compró cebada. O le da para que compre cebada y al final compró trigo. Ahorita escuchen bien, es importante aclarar cuál es el caso aquí. El caso aquí es cuando el remitente está colocando el dinero para un negocio. Él está diciendo básicamente al mensajero, mira, yo pongo el dinero y tú te encargas de la compra y venta, de la venta, etc. Tú te encargas de todo eso. Y nos vamos a 50-50, a mitades. Se le dice, ahorita si repetimos el caso, le dice, o sea, básicamente le dice, compra trigo para vender con este dinero y si hay pérdidas nos vamos a mitades. Y si hay ganancias nos vamos a mitades. Se le dice, compra trigo para negocio y al final compró cebada. O le dice, compra cebada y al final compró trigo. ¿Sí? Cambió, básicamente. El mensajero cambió de lo que le solicitó el remitente, el del dinero. ¿Qué pasa en este caso? Dice la Gemara 2 baraitot. La primera baraita dice, mira, si al final se desvalorizaron lo que compraste y por ende perdieron, la pérdida es completamente única y solamente del mensajero, ya que el cambio es culpa de él. Y si ganó, si se valorizaron, la ganancia es completa del mensajero. Así opina la primera baraita. Segunda baraita, no. Si hubo pérdida, es completa del mensajero. Estamos hablando cuando el mensajero cambió de lo que lo solicitó el remitente, ¿sí? Y si hubo ganancia, ahí ya es mitad y mitad. ¿Sí? Así nos dice la segunda baraita, contradicción. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yohanan, lo kasha. Ha Rabbi Meir,
Ha veha Rabbi Yehuda. Ha Rabbi Meir de amar shinui kone. Veha Rabbi Yehuda de amar shinui eno kone. Viene Rabbi Yohanan y nos dice, no hay contradicción porque son, ¿qué? Dos distintas opiniones. Escuchen bien. Las opiniones de nuestra Mishnah, Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Escuchen bien. La primera baraita que dice que las pérdidas y las ganancias son completas ¿de quién? Del mensajero. Opina como Rabbi Meir en nuestra Mishnah. ¿Qué opina Rabbi Meir? Que si un tintorero, en el caso de nuestra Mishnah, si un profesional, si alguien hizo un cambio de lo que acordaron, o sea, sí hizo su solicitud, pero hizo un cambio, pues en este caso decimos que la mejora, según Rabbi Meir, en el caso del tintorero la pintó de un color diferente, se le queda ¿a quién? Se le queda al que hizo el cambio, al tintorero, y él tiene que darle el valor de la lana al dueño. Entonces aquí también decimos que ya que el mensajero cambió de lo que le solicitó el remitente, ¿sí? Entonces él adquiere todo lo que compró y él tiene que pagarle únicamente al dueño, al que metió el dinero, el valor que él le dio. Por lo tanto, las pérdidas las asume completamente el mensajero y las ganancias completamente también, la mejoría de las ganancias también, ¿quién? Es para el mensajero. Sin embargo, la segunda baraita va como la opinión de Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah. Que Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah dice que si el tintorero cambió de pintura, cambió de color, en ese caso la mejoría pertenece ¿a quién? Al tintorero. Y solo se la mantiene el tintorero y solo tiene que darle el valor, perdón, creo que lo dije un segundo. Sí, entonces en este caso, según Rabbi Yehuda, no pertenece al tintorero, sino se le regresa al dueño, según Rabbi Yehuda. Sí, Rabbi Meir lo dije bien. Rabbi Yehuda se le regresa la mejoría al dueño, entonces se le llamará. O sea que el hecho que el tintorero cambió, eso no causa que adquiera lo que cambió. Y por lo tanto, sí, también en nuestro caso, si hubo ganancias, es mitad y mitad, porque eso no lo adquirió únicamente y exclusivamente el mensajero, a pesar que cambió de lo solicitado. Y respecto a las pérdidas, eso sí no es a mitades. ¿Por qué? Porque ya que tú cambiaste, pues le puede decir el dueño, tú cambiaste y hubo pérdida, culpa tuya. Sí, pero respecto a las ganancias, que obviamente el dueño no le va a decir culpa tuya porque hubo ganancias, en este caso no pertenece solo al mensajero, sino se divide mitad y mitad, como fue el pacto que va a ser mitad y mitad originalmente. Así dice Rabbi Yohanan. Bien, la Gemara le pregunta un segundo, no. Matkifla Rabbi Elazar, mimai. Dilma, atkan lo kama Rabbi Meir, ela bemidi de hazile le gufe. Avalishora lo amar. Ela amar Rabbi Elazar, ha veha Rabbi Meir, velo kasha, kan le agila, kan le schora. Escuchen bien. Lo que dijimos y explicamos hasta ahorita es la opinión de Rabbi Yohanan, que dice que básicamente estas dos baraitot es mahloket Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Viene Rabbi Elazar y dice, no señor, ¿quién te dijo? Puede ser que toda la opinión de Rabbi Meir en nuestra Mishnah, que decimos que la mejora del tintorero se le queda a favor del tintorero, o sea que él lo adquiere porque él cambió de lo que se le citó, entonces él adquiere eso y tiene que regresar el dinero, nada más. Eso es únicamente cuando el balabait, cuando el que solicitó, en el caso del tintorero, le pidió que le pinten una ropa para uso de ¿quién? Para uso personal de él. El hecho que le pidió para uso personal, te pido algo de un color y tú lo haces de otro color, ahí es cuando Rabbi Meir me dice que el balabait se molesta y el balabait se molesta, es makpid, y por lo tanto la otra persona, el tintorero que cambió, es considerado gazlán. ¿Por qué es considerado gazlán? Porque cambiaste lo que te pedí, yo soy makpid. Pero en este caso que estamos hablando de que deshorá para vender, al fin y al cabo, ¿cuál es la intención de la persona que está poniendo dinero? Ganar dinero. Entonces, en este caso, ¿qué le importa si al final cambiaste, mientras que al final ganaste? Se puede ser que también según Rabbi Meir, si cambiaste y al final ganaste, la ganancia va a ser ¿para quién? Para los dos. ¿Por qué? Porque aquí no le molesta a la persona del dinero justo trigo y no cebada, o solo cebada y no trigo. Lo que le interesa a él es que ganar dinero. Lo hizo con intención de negocios. Por eso viene Rabbi Elazar y dice, ambas baraitot pueden opinar como Rabbi Meir. Y la diferencia entre la primera baraita y la segunda baraita es que la primera baraita le pidió a la persona el dinero al mensajero que le compre el trigo, la cebada para consumo propio, ¿sí? Para la casa. Entonces, si no me compraste lo que te pedí, ni makpid, me molesto, entonces tú eres gazlán. Entonces, por eso es que nos dice la baraita que si hubo ganancia o pérdidas, las asume ¿quién? La pérdida la asume el ladrón, o sea, el mensajero, y se es considerado ladrón, ¿sí? Y las ganancias también son para él, porque es para consumo propio. Y la segunda baraita es cuando es para negocios, y por lo tanto mi intención es hacer negocio, y por lo tanto, si al final ganaste, aunque no fue lo que yo te pedí,
pues no tengo ningún problema y nos dividimos mitad y mitad como pactamos. Así opina Rabbi Elazar. O sea, esta es la explicación de Rabbi Elazar. Viene la Gemara a continuación y nos hace una pregunta en contra de la primera explicación. O sea, básicamente tenemos dos explicaciones aquí, cómo explicar la segunda baraitá, que nos dice que las ganancias son, que las pérdidas son de el mensajero, pero las ganancias son mitad y mitad como pactaron antes. Entonces, según Rabbi Yohanan, la manera como explicar es de que esta baraitá va como la opinión de Rabbi Yehuda de nuestra Mishnah, ¿sí? Que efectivamente cuando alguien cambia, es como Gazlán y está adquiriendo, ¿sí? Que según Rabbi Yehuda, que a pesar que está cambiando, no es considerado Gazlán, según Rabbi Yehuda, ¿sí? Como nuestra Mishnah, y por eso decimos que la mejoría se le regresa al dueño, no es considerado Gazlán, Gazlán se la mantiene, ¿sí? Entonces, según la primera manera como explicar, según Rabbi Yohanan, es que la segunda variedad es como Rabbi Yehuda, y por eso dice lo que dice. Y según la segunda manera es Rabbi Elazar, que él dice que esa segunda variedad puede también cuadrar según Rabbi Meir, y la razón es porque, a pesar que no es considerado que cambió lo que tú quieras, ¿sí? Aquí es tema de... ya que es un tema comercial, no es considerado, aunque normalmente cuando cambia, sí es un gazlán, aquí cuando cambia no es un gazlán porque la intención de él, del que metió el dinero, es hacer negocio. ¿Sí? Dos maneras como explicar. Bien, la Gemara nos dice en contra esta primera explicación de Rabbi Yohanan, ¿sí? Lo siguiente. Mejajo alebe ma'araba, le Rabbi Yohanan aliba de Rabbi Yehuda, gemio dio le bal hitin, shiakne hitin le bal maot. Sí. Matkifla Rabbi Shemuel bar Sacerati Yahi Afilu Hitin vejitin amilo. Amar Rabbi Abba uno shani hitin de shlihute ka'avid vejibalabait dami. Ok, explicamos esta parte. Dice la Gemara que en Eretz Israel, las personas de Eretz Israel se reían, ¿sí?, de la explicación de Rabbi Yohanan. O sea, la primera explicación que dimos. Se reían de él. ¿Por qué? Porque según Rabbi Yohanan, repito, ¿qué sale? Que la segunda baraitá opina como la opinión de ¿quién? De Rabbi Yehuda. ¿Qué? Que normalmente cuando una persona cambia lo que le solicitaron, no es gazlán, no lo adquiere. Y por eso Rabbi Yehuda opina que en el caso del tintero le tiene que regresar la lana pintada al dueño de la lana. ¿Sí? Y por lo tanto esta baraitá también opina que el hecho que el mensajero cambió de lo que le solicitaron, si hubo ganancias, no es gazlán, no lo adquiere para él y por lo tanto las ganancias se dividen entre los dos. Vienen los de Eretz Israel y le preguntan, esto no me cuadra. ¿Por qué? Porque la Gemara entiende en este momento que cuando el vendedor, ¿quién es el vendedor? El vendedor del trigo, de la cebada, va a vender, para que tú me digas, a ver, la Gemara entiende en este momento que para que una persona adquiera, ¿sí?, algo en sociedad, es importante que el vendedor sepa, ¿sí?, que se lo está adquiriendo a esas dos personas, ¿sí? Entonces viene aquí la Gemara, los de Eretz Israel decían, ¿quién le dijo al vendedor de este trigo, ¿sí?, al dueño de este trigo, que se lo vendió a este mensajero, ¿sí?, que le adquiera? O sea, el vendedor de este trigo está tratando únicamente ¿con quién? Con el mensajero, no con el remitente, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Explico un poquito más. El vendedor, ¿sí?, está tratando otra vez ¿con quién? Con el mensajero únicamente. Y cuando se lo vende, él nada más piensa que se lo está vendiendo ¿a quién? Al mensajero. Entonces, según Rabbi Yehuda, que me dice que en este caso, a pesar que cambió, en verdad el dueño le pidió que, por decir cebada, ¿sí?, y por lo tanto, a pesar que cambió, decimos que se mantienen socios, según Rabbi Yehuda, y así explica Rabbi Yohanan la segunda baraitá. Un segundo, pero el vendedor, para que sean socios, para que hayan dos dueños, el vendedor, la Gemara entiende en este momento que el vendedor tiene que saber que se lo está dando a dos personas. Y aquí el vendedor está tratando únicamente ¿con quién? Con una sola persona, con el mensajero, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser una realidad y una situación de que el dueño del trigo sean socios, si el vendedor nada más sabe que una sola persona se lo está comprando? Entonces, cuando el vendedor lo está adquiriendo, se lo está adquiriendo a él todo. No se lo está adquiriendo mitad al vendedor, mitad al mensajero y mitad al remitente. Así pregunta la Gemara. Repito.
El vendedor está vendiendo el trigo. La Gemara tiene este momento que el vendedor tiene que adquirir el trigo a los compradores o al comprador. En este caso, ¿a quién se lo está adquiriendo? Al mensajero, que es el único que está tratando con él. Entonces, ¿cómo tú me dices de que no, que el mensajero es mitad de dueño y el remitente es la otra, es socio y por eso en ganancias se dividen? ¿Cómo el remitente se vuelve dueño si el vendedor del trigo ni está enterado de esta persona? ¿Sí? Y la Gemara explica, según la explicación de Rabbi Elazar, no hay ningún problema. La segunda explicación. ¿Por qué? Porque Shlihutayu Ka'avid. ¿Por qué? Porque él opina que vamos como la opinión de... un segundito. Sí, vamos como la opinión de Rabbi Meir, que estamos hablando para negocios, y para negocios al remitente no le molesta que cambies. Entonces, si no le molesta que cambies, básicamente lo que haga el mensajero es como si fuese que lo está haciendo ¿quién? El remitente. Entonces, a pesar que el vendedor no se lo está adquiriendo a dos personas, pero ya que el mensajero está haciendo su función de mensajero, él puede decidir, mira, yo estoy actuando como yo y como también la otra persona, y el vendedor no tiene que saber. Pero en este caso, según la opinión de Rabbi Yohanan, ¿sí?, que está haciendo un cambio, y ese cambio es un cambio que sí le molesta ¿a quién? Al Meshaleach, muy bien, el remitente, pues en este caso no está haciendo ¿qué? Mejor dicho, aunque no sea un cambio bueno, pero no está haciendo lo que le pidió. El mensajero que le pidió, el remitente que le pidió, cebada. ¿Y el que está comprando? Trigo. Entonces, en este caso, tú no puedes decir que está haciendo mensajero porque no está cumpliendo lo que le está haciendo. A menos que no le importe. Que ese es el caso de Rabbi Elazar. Pero según Rabbi Yohanan, que no dice eso, más sí le importa, entonces está cambiando. Entonces no es shliach. Si no es shliach, entonces el vendedor tiene que saber que tiene que adquirirse, lo mejor dicho, a dos personas. Aquí se lo está adquiriendo únicamente ¿a quién? Al mensajero y no al remitente. ¿Sí? Así decían los de Israel en contra de la explicación de Rabbi Yohanan. Sin embargo, preguntó Rav Shmuel, hijo de Sacerati, en contra de los de Israel, dice, no me cuadra, porque si es así, también cuando el remitente mandó a comprar, ¿qué? Trigo, y el mensajero compró trigo, o sea que no cambió, también debería ser que ¿qué? Que no pueden ser socios, y seguro que no es así, ahí seguro que son socios, porque el mensajero está haciendo lo que le dijo. Responde la Gemara, dice Rabbi Abba, no, cuando le pidió trigo y compró trigo, ahí está haciendo, como mencionamos antes, está haciendo el shlihut. Entonces, aunque el vendedor no está enterado de que hay un segundo, el mensajero puede estar en puesto del segundo y hacer lo que sea, ¿sí? Porque es trigo con trigo. Y dice Rabbi Abba, te voy a traer una prueba que es así. Teida, detnan, echada makdish nechasav, ve echada marich et atzmo, אין לו בקסות אשתו ולא בקסות בניו, ולא בצבע שצבע לשמם, ולא בסנדלים חדשים שלקחם לשמם. והמאי, לימה החנמי, מי הודיעו לצבא שיקנה צבעו לאישה, אלא לאו משום דמי, דשליחותי כאביד, וביד אשתו דמי, וכיד אשתו דמי. החנמי שליחותי כאביד, וכיד אשתו, וכיד בעל הבית דמי. אמר רבי אבא, לא. כל המקדיש נכסיו, אין דעתו על כסות אשתו ובניו. Expliquemos esta parte. Dice Rabbi Abba, te voy a traer una prueba para esta explicación. Escúcheme, está escrito en la Mishnah de Masejet Arajin, página 24a. Una persona que consagra para el Bet HaMikdash todos sus bienes. Todos mis bienes los dono ¿a quién? Al Bet HaMikdash. Los consagra, Ekdesh. O una persona que marije tatzmo, que da su valor. ¿Sí? La persona, dependiendo si es hombre o mujer, o dependiendo su edad, y dependiendo su edad, tiene un valor que una persona puede decir, mi valor lo quiero donar al Bet HaMikdash. ¿Sí? Viene el tesorero y ve que no quiere pagarlo de inmediato esta persona que está consagrando ya sea sus bienes o su valor. ¿Sabes qué? Voy a agarrar una garantía, porque después no sé si lo va a pagar. Dice la Mishnah, el tesorero del Bet HaMikdash puede venir y agarrar una garantía para el pago de su promesa, de la promesa de esta persona, pero no puede agarrar ropas de la mujer de esta persona, de la esposa de esta persona, ni ropas de los hijos. Eso no lo puede agarrar como garantía. ¿Por qué? Porque eso no pertenece al que prometió, sino pertenece ¿a quién? A la esposa o a los hijos. ¿Sí? Igualmente nos dice la Mishnah, ¿qué pasa si el esposo mandó a hacer una ropa nueva para su esposa? ¿Sí? O para sus hijos. Y la mandó a pintar y la acaba de recibir el esposo. Tampoco eso, a pesar que todavía no la ha usado ¿quién? La esposa o los hijos, eso no lo puede agarrar el tesorero como garantía porque también es considerado que pertenece ¿a quién? A la esposa y a los hijos. Igualmente, si el esposo compró chanclas, zapatos nuevos para la esposa o para los hijos, a pesar que no la han usado todavía,
también esto pertenece a quién? A la esposa de los hijos y no puede agarrar el tesorero como garantía estas cosas. Vemos en esta Mishnah, escuchen bien, que ropas que fueron hechas por orden de quién? Del esposo para la esposa o los hijos, pertenecen de inmediato a quién? Pertenecen a ellos a pesar que aún no lo han usado, ¿sí? Ni entregado, ¿sí? Y por lo tanto dice la Mishnah que el tesorero no se puede cobrar de esas cosas, ¿sí? A pesar que quién fue el que lo recibió de las manos del pintor, del tintorero o del sastre. ¿Quién lo recibió? ¿Quién lo tiene ahorita en la mano? El marido. Y el tintorero, cuando se lo dio al marido, no sabía que esto era para la esposa, para los hijos. O sea, él le está dando un paquete que le pidió. Dice la Gemara, vemos aparentemente que ¿cómo puede ser entonces que lo adquiere la mujer o los hijos? Porque el esposo está haciendo ¿qué? Shlihut, mensajería para ellos. O sea, cuando hay Shlihut es como si fuese que ellos se encuentran aquí. Y como si fuese que, por ende, como si fuese que ellos mismos lo están adquiriendo y ya pertenecen a ellos, por eso el tesorero no lo puede agarrar. ¿Sí? Sin embargo, según Shmuel bar Sesarti, ¿sí? Según la opinión anterior de Shmuel bar Sesarti, dice la Gemara, ¿por qué? Dime aquí también que quién le dijo al tintorero o al sastre que esto va a ser para que esto se lo tiene que adquirir a la esposa o a los hijos. Si no vemos que el hecho que es Shlihut ya es para la esposa o a los hijos, a pesar que el tintorero o el sastre no sabía. Aquí está la prueba a favor de lo que dijo Rabbi Abba. Sin embargo, Rabbi Abba tumba y dice, no, en verdad podemos decir de que el esposo mismo, ¿a quién pertenece esta ropa antes de que la usó la mujer o los hijos? Al esposo, porque él la recibió, como dijo Shmuel bar Sesarti. Entonces, si es así, ¿por qué el tesorero no la puede cobrar? Dice la Gemara, porque el tesorero puede agarrar como garantía o cobrarse de cosas que el esposo tenía en mente dárselas al Ekdesh, o posibles dárselas en mente, pero cuando la persona da Ekdesh, él está dispuesto a dar todos sus bienes, pero no piensa en las ropas de la esposa y de los hijos y las cosas de ellos. Y por lo tanto no puede venir el Gizbar, el tesorero, y agarrarse eso, ya que al fin y al cabo esto iba a ser para ellos. Entonces él, repito, la Gemara básicamente nos dice, a pesar que puede ser que esto pertenece al esposo, si no decimos que Shlihutai o Kavi, nada por el estilo, pero tú puedes agarrar, el tesorero puede agarrar únicamente algo que la persona posiblemente consagró. Pero esto no es posible que lo consagró para el Bet HaMikdash, porque cuando una persona hace algo de Ekdesh, hace todo lo de él, de uso para él, y no cosas que van a ser de la mujer. Matkif la rabizera vejidato shel adam al tefilav ותנן המקדיש נכסיו מעלים לו תפילין, אמר לו אביי, אם דעתו של אדם על תפילין, המקדיש נכסיו על מצווה כאבידנה, ואין דעתו של אדם על כסות דאשתו מנה משום איבה. Pregunta la Gemara, un segundo. Según esto, tú me dices que vamos según el pensamiento de la persona. ¿Qué incluía en las posibles cosas? ¿Qué incluye en las posibles cosas que pueden ser? ¿Qué está incluido en las posibles cosas que pueden ser consagradas? Dice, ¿tú crees que en las posibles cosas que pueden ser consagradas puede ser un tefilín? Aparentemente no, porque él lo necesita ¿para qué? Para cumplir la mitzvah. Si lo consagra, no puede cumplir la mitzvah. Y aún así, está escrito en la Mishnah que una persona que consagra todos sus bienes, está incluido también ¿qué? Los tefilín. Entonces, si está incluido los tefilín, a pesar que va a anular una mitzvah que hace todos los días, con shiken, que también está incluido ¿qué? La ropa de la esposa y de los hijos. Así que tú me dices que no. Dice la Gemara, no. Una persona, cuando hace Ekdesh para todas sus cosas, incluye el tefilín y no la ropa de la esposa y de los hijos. ¿Por qué? Porque el tefilín, aunque va a perder una mitzvah fija y constante, pero dice, mira, es mitzvah contra mitzvah. Estoy haciendo una mitzvah de darle el Ekdesh. Entonces puedo yo anular la mitzvah de ponerme tefilín, porque estoy haciendo una mitzvah de darle el Ekdesh. Pero la ropa, si yo quiero hacer una mitzvah de hacerlo todo el Ekdesh, mi esposa me mata. Sí, los hijos me matan. Ahí va a haber problema, va a haber odio con mi esposa. Entonces en ese caso seguro no lo incluyen ¿qué? En el Ekdesh. Sigue diciendo la Gemara Matkif la Rabbi Yoshaya, valo chayavei arachim shanu kan. בתנן, חייבי ערכים אם משכנים אותם בחידתו של אדם על עצמו למשכנו? אלא אמר רבי אבא, כל המקדיש שנכסיו נעשה כמי שיקנה להם, כסות אשתו ובניו מעיקרא. La Gemara pregunta lo siguiente. ¿Qué dijo Rabbi Abba? Pregunta otra vez lo que dijo Rabbi Abba. Rabbi Abba dijo que... Un segundito. Que él pensa... Un segundito. Sí, ¿qué acabamos de decir? Mejor dicho, según Rabbi Abba, que podemos decir que en verdad
Sí, no lo mismo de antes. Rabbi Abba que acaba de responder, no lo que dijimos. ¿Sí? Rabbi Abba que acaba de responder que aquí en verdad la persona cuando manda a pintar y lo adquiere, ¿verdad que lo adquiere? ¿A quién le pertenece? Al esposo mismo. ¿Sí? Entonces ¿por qué no recae el Ekdesh? Porque el tesorero no puede agarrar de eso, porque él no está, cuando hizo Ekdesh, no piensa incluir eso también. Por eso no se puede cobrar el tesorero de ahí. ¿Sí? Entonces, aunque pertenece a él, pero no recae el Ekdesh sobre eso. ¿Por qué? Porque él no piensa en eso y por lo tanto, o sea, aunque piensa en todos sus bienes, no piensa incluir eso y por lo tanto se puede cobrar de eso. ¿Sí? Así dijo Rabbi Abba. Viene Rabbi Yoshai y le pregunta, no me cuadra esta respuesta. ¿Por qué? Porque una de las cosas que mencionamos en la Mishnah no es nada más una persona que consagró todos sus bienes, sino una persona que se comprometió a dar el valor que vale la persona. ¿Sí? Y respecto a eso, está escrito en la Mishnah Masejet Arajim, capítulo 21, dice, ¿qué pasa? Una persona que se compromete a dar un valor, ¿sí? Un valor, el valor de él. Dice la Mishnah, le agarramos como garantía, ¿sí? Que le agarramos algo de sus bienes como garantía en contra de su voluntad, ¿sí? ¿Tú crees que la persona cuando se comprometió a dar el valor de él, tenía intención que le agarres como garantía algo de sus propiedades? Claro que no. Una persona que de repente va a consagrar todos sus bienes, no le molesta que le agarres de una vez cosas de sus propiedades. ¿Por qué? Porque de por sí consagró todos sus bienes. Pero si yo ahorita me comprometo a dar un valor, y ese valor es el valor mío, lo que valgo yo, según la edad y según el sexo, ¿sí? ¿Tú crees que una persona que dona algo a la sinagoga o al Bet HaMikdash piensa en ese momento, estoy dispuesto a que me agarren como garantía lo que sea de mis bienes? Claro que no está dispuesto. Yo me comprometo a dar un valor, pero no me agarres nada de garantía. Vemos que a pesar que la persona no tuvo contemplada esa opción, la persona cuando se comprometió a dar su valor, si no tuvo contemplado que le quiten como garantía algo, aún así venimos y decimos, no me importa lo que pensó, no me importa si pensó eso, aún así vengo yo y ¿qué? Y se lo agarro. Y se lo aquí también. Aunque él cuando consagró, no pensó en meter en el Ekdesh la ropa de la esposa y de los hijos porque va a tener problema con ellos, lo que sea, debería ser, no me importa de lo que él pensó, deberíamos de poder agarrárselo. Entonces no me cuadra esa explicación de Rabbi Abba que me dice, no, sabes que le pertenece al esposo, pero no recae el Ekdesh porque no pensó en eso. Que vemos aquí que aunque no pensó, no hay diferencia. ¿Sí? Por eso viene Rabbi Abba y da otra explicación. Dice Rabbi Abba, tenemos que decir lo siguiente. La halajá es la siguiente, cualquier persona que consagra, escuchen bien, que consagra sus bienes, ¿sí? Todos sus bienes, es como si fuese que desde antes, un segundo antes, le adquirió todas las ropas nuevas que va a comprarle a la mujer o a los hijos, a ellos. ¿Sí? De tal manera que apenas él lo recibe, ¿a quién pertenece? A la mujer, a ellos, o a los hijos. Esa es la razón de que no recae el Ekdesh y que el tesorero no puede agarrar eso. Entonces, ¿por qué no puede agarrar eso? En verdad, uno lo está agarrando del tintero. Uno lo adquiere, pero apenas uno lo adquiere, ya había quedado, él había como que condicionado y dicho que todo lo que yo adquiera para ellos es de ellos de un principio. Entonces, por lo tanto, el Ekdesh no puede venir a agarrárselo porque en verdad no pertenece a él, sino pertenece a quién? Pertenece a la mujer y a los hijos. O sea, que sale que cuando el esposo agarra estas ropas del sastre o del tintorero para ella, ¿sí? Efectivamente, un segundito. Sí, en verdad, mejor arreglo, lo adquiere él porque él es el que lo está recibiendo, pero nosotros evaluamos la intención del esposo que apenas él adquiere apenas adquiere de inmediato, se la da al esposo y a la esposa y a los hijos, aunque no lo dijo. Aunque no lo dijo, ahorita se lo estoy adquiriendo a ellos, ¿sí? De inmediato apenas lo adquiere, su intención es adquirirlo y dárselo a ellos de inmediato. Y por lo tanto el Ekdesh no puede venir a agarrarlos. ¿Por qué? Porque ya pertenece a ¿quién? Ya pertenece a la esposa y a los hijos. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.